Ok, vamos a iniciar. Muy buenos días. Soy la profesora Sujaila Tempón y me corresponde en este semestre darles la cátedra de o la materia de Derecho Mercantil. Eh, Nosotros vamos a tener encuentros Zoom todas las semanas, ¿ok? Porque es la idea de que mantengamos interacción independientemente de los demás canales que hay para la interacción. El grupo que tenemos, creo que es Telegram en el caso de ustedes, dentro del aula está la sala interactiva, el chat interactivo, donde una vez a la semana yo estoy pendiente. Sin embargo, a veces me ha pasado de que por lo menos los que le corresponde hoy no me puedo conectar ahorita porque estoy aquí en el Zoom. Pero en líneas generales hay un foro de dudas. La cuestión es que sientan que en el proceso van acompañados por el docente, que no es solo hacer la actividad y entregarla, sino que tienen su clase de soporte, aclaratoria de dudas y preguntas, ampliación de información, que esa es la idea general que tiene la universidad con respecto a la plataforma Saya y al tratamiento con los estudiantes. Y así deben ser todos los docentes. Eso por una parte. Por la otra, en el caso mío de Derecho Mercantil, vamos a dar una clase por tema. En este caso, nos tocaría abordar el tema número 1 y la actividad correspondiente al 10% del primer corte. Las actividades habrán visto desde que ustedes ingresaron, están abiertas. Lo que no les he fijado fecha, voy a proceder en esta semana a concretárselo, pero mucho cuidado con la fecha. No se guíen de que, bueno, falta más o menos y tal, y lo van dejando todo después. Recuerde que hay cualquier cantidad de contingencia, fallas de electricidad, de internet, los saldos de internet, etcétera. Y si van dejando todo para después, mala planificación, se van a encontrar que se les va a acumular todo, no van a tener tiempo y por lo menos en el caso de mi materia yo no doy prórrogas. Después que se vence la fecha no hay manera de entregar nada. ¿Por qué? Porque les doy suficiente tiempo para que vayan a ver abordando, investigando, preguntando, realizando y enviando. ¿Ok? No pueden entregar en ningún otro medio sino vía plataforma, vía aula virtual. No se aceptan el vía Telegram ni WhatsApp, no se aceptan correos, solamente el ingreso de actividades a través de la plataforma. ¿Ok? Ahora bien, con respecto propiamente al derecho mercantil. ¿Por qué ver derecho mercantil? Es más, vamos un poquito más allá. ¿Por qué ustedes ven materias de índole jurídica? Si esto suena más bien a estudiantes de derecho y demás. Porque resulta de que todos los ciudadanos, todos en todo el planeta, estamos regidos por leyes. Conozcamos o no las leyes que nos rigen, tenemos que entender que nuestra conducta está determinada por leyes y cuando nosotros no acatamos esas leyes por eso mismo, porque no las conocemos o no nos hemos preocupado por conocerlas, vamos y vamos en contra de ellas, transgredimos esa ley, por lo tanto estamos sujetos a una sanción. Lo que pasa es que en la actualidad esa circunstancia de que si yo transgredo una ley, estoy sujeto a una sanción, no se siente sobre todo en este país porque tenemos la idea de que hay una indefensión. ¿Qué es eso? De que no, aquí no pasa nada. Voy a ser yo más el bobo de que cumpla esto si todo el mundo está haciendo blanco y yo quiero negro. Pero lamentablemente aquí, yo me imagino que habrán oído alguna vez hoy comentar que el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. Si a usted lo agarran, por decirlo en un término coloquial, transgrediendo una ley y lo atrapan, infraganti o por denuncia o por lo que sea, usted no puede decir, bueno, porque yo no lo sabía, a mí no me lo dijeron. ¿Usted cree? Yo no soy abogado. No, porque usted y como todos los ciudadanos debemos conocer nuestro marco legal. El marco legal es la cantidad de leyes que nosotros tenemos directamente que nos regulan. Por ejemplo, la Constitución Nacional regula todos los ciudadanos que se encuentren dentro del país, nacidos o no dentro del país. Igualmente cuando nosotros vamos a otros países, somos inmigrantes, inmigrantes allá, nosotros tenemos que acatar todas las normativas que por supuesto, nos influyan en el área de la Constitución Nacional de ese país.
Ella es la madre de todas las leyes, contra ella no se puede hacer nada y lo que ella determine es, ¿ok? Y esto no le sonará quizás político o algo, no, pero eso es ley. Ahora bien, de ahí surgen todas las demás otras leyes, incluyendo el Código de Comercio, que es la ley que rige el derecho mercantil. Ahora bien, después de eso viene, por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil también nos influye a casi todos los ciudadanos, por decirlo a todos los ciudadanos, porque rige las relaciones entre personas que conviven dentro de un país. ¿Ok? Y, por ejemplo, el Código Penal rige la cantidad de acciones que cuando uno incurre en ellos se tipifican como delitos, ¿verdad? Y por lo tanto tienen una sanción. Ahí no todos estamos regulados por él, porque mientras tanto nosotros hagamos las cosas como el deber ser lo indica, nosotros no estamos incurriendo en ninguna transgresión en el área penal. Ahora bien, en el caso del Código de Comercio, que les repito, que es la ley, que la tienen en la plataforma, entre paréntesis, en su aula virtual, que es la ley que rige a las relaciones comerciales, es la ley base que, por cierto, este año se va a modificar. Y ya era justicia, entre comillas, que se modificara, porque les digo que esa señora ley es del año 51, más vieja que yo, y ya yo tengo cierta edad. Pero fue tan bien elaborada, tan bien estructurada, que inclusive no la han podido modificar porque, ¿cómo decirle? Inclusive fíjese que eso fue hecho en una época donde nuestro sistema era netamente capitalista, y ahora que estamos en un régimen socialista, se ha seguido todo este tiempo utilizando. Ella dio origen a la regulación, por ejemplo, del comercio electrónico, de las tarjetas de débito, de crédito, cuando en aquella época del 51 que se iba a hablar internet y débito y crédito y esto del pago móvil y nada. Y sin embargo, fue también, o sea, la dejaron de tal manera estructurada que permitió que de ahí salieran leyes que regularan ese tipo de comercio. Pero ahorita sí la van a adaptar a la actualidad, a la realidad, que ha cambiado muchísimo. Pero por ahorita y hasta que la ley no salga en Gaceta Oficial, sigue siendo la norma que nosotros vamos a estudiar. Inclusive, lamentablemente, no está público el proyecto de modificación del Código de Comercio, porque si no, me encantaría podérselos ir más o menos indicando para que vean, sobre todo en el área que les compete a ustedes, en qué va a variar una cosa y la otra, pero no está ahorita al alcance público. Básicamente, a nosotros nos pide el programa que hablemos un poquito de la historia. Y dirán ustedes, ay, historia, pero sí es bueno para que sepan por qué ustedes ven ahorita derecho mercantil y por qué casi todas las carreras a nivel nacional ven derecho mercantil. Es raro, por supuesto, las ingenierías y eso no la ven, pero en líneas generales sí. Sobre todo las carreras TCU, que tienen un trato directo con clientes y manejan cuestiones comerciales, tienen que tener nociones. No para ir a un tribunal y litigar o tal, porque para eso hay profesionales del área del derecho, abogados, pero sí para que ustedes sepan cómo manejar las relaciones comerciales con sus clientes. El derecho mercantil, como todo lo del derecho, nace en Roma. Los romanos, por allá, los gladiadores, aquellos que se veían en las películas de Semana Santa. Bueno, en ese imperio romano nació el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque los romanos eran una civilización bárbara, en el sentido que todo lo que, todo lo que querían ellos lo obtenían. Tenían otras civilizaciones cercanas, pero ellos eran muy buenos guerreros, excelentes navegantes, y entonces ellos iban y conquistaban, ¿verdad? Viajaban, conquistaban pueblos pequeños y los sometían. ¿Ok? Y entonces le imponían una serie de obligaciones, impuestos y tal y demás, y ya llevaban ellos normatizado qué era lo que iba a pasar, y si no lo hacían, iba a pasar tal cosa, cual cosa. Entonces, ahí comenzó el derecho mercantil, porque ellos establecieron relaciones comerciales en base a una normativa que determinaron ellos evidentemente a favor de ellos, pero para lograr que aquellos pueblos conquistados pagaran impuestos, cedieran sus productos, una serie de cuestiones, ¿ok? Bueno,
Y de ahí, imagínense todo lo que ha rodado para todo el mundo. Siguió dándose, de hecho nosotros lo vamos a ver a través de la materia y vamos a ver qué puntos importantes tienen en relación con las diversas especialidades que ustedes estudian, porque de una u otra forma ustedes establecen relaciones comerciales con sus clientes, aunque tenemos que estar claros. Nosotros profesionales, yo soy abogada y soy docente, nosotros y ustedes van a hacer TCU en distintas especialidades. Nosotros todos no ejercemos carreras comerciales, ejercemos carreras civiles, ¿ok? Y eso tienen que estar muy claro. Pero establecemos relaciones comerciales con nuestros clientes. Yo como abogado establezco una relación comercial con mi cliente. Como docente, aunque ustedes no lo crean, hay una relación comercial de ustedes con la institución, porque ustedes cancelan para obtener un bien. ¿Cuál es ese bien? Un servicio que es su educación, que le den clase, y así sucesivamente. Pero no debemos confundir que nosotros no somos profesionistas, como dicen en México, en Colombia, profesionales mercantiles, somos civiles, ¿ok? Eso por una parte. Por la otra, van a ver, y eso lo vamos a ver más específicamente en el próximo Zoom, porque acuérdense que van a ver Zoom toda la semana, que vamos a abordar las relaciones que hay entre el derecho mercantil y las múltiples áreas que hay en la vida diaria de los profesionales. Por eso es que es muy importante que manejen aspectos fundamentales, tomando en consideración que ustedes no son estudiantes de derecho, sino de carreras que necesitan saber nociones básicas. Ahorita, una de las cosas que me interesa que manejemos, porque vamos a en la actividad del primer 10%, la primera actividad, que es el 10%, habla sobre lo que es ¿cómo se llama? Habla sobre lo que son las fuentes del derecho mercantil, que es la jurisprudencia, la ley y la costumbre mercantil. ¿Cómo explicarme? Todas las leyes han tenido una fuente, ¿ok? Las fuentes generalmente a veces son de libros, de estructuras, pero otras cosas, otras fuentes son que vienen de otros sistemas y ya lo vamos a ver. A ustedes se les solicita un cuadro comparativo para que vean las diferencias entre una, otra y otra. Yo les voy a dar aquí una terminología básica y ejemplos para que vean de qué se trata y ustedes puedan abordar su cuadro con más tranquilidad. El material que necesitan para elaborar su cuadro está en la plataforma para que no tengan que navegar tanto por otros lados. Sin embargo, el toque personal vale muchísimo. No es un corte y pega sencillo común y corriente, sino su interpretación en base a lo que lea. Por ejemplo, la fuente fundamental del derecho mercantil evidentemente es la ley. El derecho mercantil se basa en la Constitución. Acuérdense que les vengo diciendo que la Constitución es la reina, la madre de todas las constituciones. Y les dije inclusive que no tiene un tilde político porque muchos políticos utilizan, bueno, si la Constitución y la esgrimen y la batean así, eso no es porque sea chavista o no chavista, la ley bolivariana no. La Constitución es genérica para todo el mundo, es inclusiva y queramos o no, la conozcamos o no, tenemos que acatarla. Entonces, la primera base fundamental del derecho mercantil evidentemente es la ley. La segunda, que quizás es un término que ustedes no conocen, es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de, por ejemplo, ustedes saben que cuando uno va a un juicio, ya sea que lo demanden o demande, ¿verdad? Ya sea demandado o demandante, usted va a un juicio, o sea, va a un tribunal, lo citan, etcétera, se da un proceso y al final de ese proceso hay una sentencia. Esa cantidad de sentencias que se dan a través de los tiempos en el área de derecho mercantil son o se llama la jurisprudencia. Ese conjunto de sentencias que conforman la jurisprudencia es parte de lo que se basaba el derecho mercantil. En la actualidad no digo que se basa porque acuérdense que les comenté que en nuestro caso particular
el Código de Comercio está un poco desfasado en tiempo. Sin embargo, me imagino que en este cambio que le van a hacer, sí van a tomar en cuenta una serie de sentencias, porque muchas veces en esas sentencias, que son la conclusión de un proceso que generalmente es de litigio entre las partes, se da una solución, ¿verdad? Que la da el juez, por supuesto, el tribunal, apegado totalmente a la ley de la materia, en este caso el Código de Comercio, pero está aplicada o adecuada a la situación propiamente y permite entonces entender más fácilmente o buscar más fácilmente una solución. Y la tercera fuente del derecho mercantil es la costumbre mercantil. La costumbre jurídica, mejor dicho, pero también llamada costumbre mercantil. Ojo, la ley no se basa de las fuentes del derecho que tienen las leyes. La costumbre es la que menos se toma en cuenta en ciertos y determinados derechos. ¿Por qué? Porque hay derechos que no admiten que una costumbre dada se convierta en una ley, pero sí puede dar pie para que una ley la tome en consideración y así sí involucrarla en lo que sería una ley. Les voy a poner un ejemplo en el área mercantil. Hace mucho tiempo atrás, ahorita ya casi no se utiliza, ¿no? Por las mismas circunstancias del país. Hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, imagínense ustedes viven en su casa y, ¿qué les puedo decir? En la esquina de su casa hay un negocio que tiene muchísimos años de X renglón o X área. Por ejemplo, puede ser una panadería. Vamos a poner el ejemplo de una panadería. Tiene muchísimos años desde que usted nació. Bueno, usted ni recuerda quizás antes de su papá, su mamá, que siempre en esa esquina ha quedado una panadería. Y por supuesto, todos los de la zona saben que ahí hay una panadería, inclusive fuera de la zona, como se daba antes el caso, cuando teníamos posibilidad de movilizarnos con facilidad. No, pero yo voy a ir a buscar el pan en aquella panadería que es más económico, más sabroso, aunque no quede en mi zona. El asunto es que ese señor o esa señora o ese grupo tiene añales con esa panadería ahí. Bueno, ¿qué pasa? Imagínense que ya esa persona quiere, bueno, le repito, ahorita ya tanto no se está utilizando eso, pero esa persona antes quería vender ese inmueble. Acuérdense que hay bienes muebles e inmuebles. Los muebles son los que tienen movilidad, no es que son la sala, el comedor, no, no, no. Los muebles, los que tienen los carros, son bienes muebles. Las acciones en los bancos, en las empresas, son bienes muebles, ¿verdad? Y los inmuebles son los que no pueden moverse, que son las viviendas, todo tipo de viviendas, tanto apartamentos como casas, como terrenos, fincas, haciendas, granjas, etc. Bueno, imagínense que ellos ya no van a seguir con el negocio y van a vender ese inmueble, ¿ok? Que tiene el local abajo de la panadería. Entonces, no van a vender la panadería como tal, van a vender el inmueble, ¿ok? Pero tiene el local donde tiene toda la estructura de la panadería. ¿Qué pasa? Tanto si ellos van a vender el inmueble, ¿verdad? Si lo van a vender con fines de que sea solo el inmueble sin tomar en cuenta la panadería, ellos se pudieran inclusive reservar el derecho a que ahí, o sea, quien vaya a comprar tenga que hasta cierto punto pagar lo que se llamaba antes la llave mercantil, que lo que pasa es que se asemeja mucho a una propaganda que tiene un banco por ahí, que era el derecho al punto mercantil que ya tenía esa gente, de que todo el mundo lo conocía, que allí había una panadería. Eso era una costumbre mercantil, sigue siendo, pero ha bajado mucho porque como con estas debacles económicas que han habido y más la cuarentena y todas las cosas que se han agregado, se ha perdido fuerza esto del punto mercantil. Pero antes se valoraba mucho eso, entonces él cuando fuera a vender, ya fuera a vender el inmueble como tal, el local solo o el registro de la panadería,
los comerciantes acostumbraban cobrar un extra por el punto mercantil. ¿Qué significaba? Que si la persona iba a montar una panadería, evidentemente ya tenía un camino hecho de clientes porque la gente se iba a dirigir a allá sabiendo que había una panadería. Si esa persona no iba a montar una panadería, sino que de repente una cauchera, pongamos un extremo total, ya no tenía valor ese punto mercantil. ¿Por qué? Porque ya quien fuera a buscar una panadería y viera que había una cauchera, ya, ok, se quitaba ese constructo mental de que había una panadería y cambiaba. Entonces, esa persona no heredaba la fama. ¿Ok? Porque no tiene ni siquiera conexión con lo que estaba haciendo. En cambio, si seguía con la panadería, entonces sí, porque estaba absorbiendo una costumbre que tenía la gente ya de que ahí había una panadería. Y muchas veces uno se acostumbra con una cuestión comercial a ir sin ni siquiera saber el nombre, pero ya era la costumbre de ir. Ese tipo de costumbre, el derecho mercantil la recogió cuando estructuraron los diversos códigos que hasta la fecha son los vigentes. Entonces, tomando en consideración esas tres fuentes del derecho mercantil, ustedes van a establecer en un cuadro comparativo, en una sola hoja, la diferencia entre una y otra, pero tomando en parámetros comparativos. No hablarme de una, de otra y ya está. No, ustedes tienen que analizar cuál es el punto, ¿verdad?, de diferencia entre uno, otro y otro. En una sola hoja, no varios, porque también tienen que aprender a tener capacidad de síntesis, con su portada de presentación. Puede ser hecha en computadora, puede ser manuscrita. Sin embargo, quien lo vaya a hacer manuscrito debe hacerlo en bolígrafo o en hoja blanca o reciclada. No puede ser de cuaderno ni nada por el estilo y llevar el mismo formalismo que lleva el de la computadora con su portada de presentación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, por ahorita lo vamos a dejar ahí. Esto es lo que corresponde al 10% del primer corte. La semana que viene, en el otro encuentro Zoom, vamos a abordar lo que corresponde al 20% del primer corte. De todos modos, les reitero, este video va a subir en su aula virtual y en el grupo en el transcurso de la tarde. ¿Ok? Así que bueno, les agradezco a los que se conectaron, que entre paréntesis, María Jara se conectó y la estoy viendo. Bueno, la estuve viendo hasta hace rato. Carmen no supe quién era y los mejores, les agradezco, coloquen el nombre de ustedes cuando se identifiquen, por favor, y que deben aparecer. ¿Ok? No fotos ni nada, sino en un momento determinado para poder saber de quién es, porque se supone que es, entre comillas, interactivo. ¿Ok? Bueno, un placer. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene.